Hola, buenos días. Hoy viernes 14, la iglesia nos propone el Evangelio de Mateo en el capítulo 19, versículo 3 al 13, que quiero comentar con ustedes. Y lo primero que hay que señalar y decir que este texto es uno de los textos que se usa mucho como fundamento de la doctrina de la iglesia sobre la indisolubilidad del matrimonio. Y yo creo que no hemos quedado pegados con eso. Yendo un poquito más al fondo del tema, yo quisiera comentar este texto desde la actitud, reacción, palabra y gestos de Jesús frente a los interlocutores que en este texto hay. Sí, porque aquí hay dos interlocutores. Primero los fariseos y segundo los discípulos. Son los fariseos los que se acercan a Jesús y le hacen una pregunta sobre el matrimonio. Pero hay un detalle muy importante. A los fariseos no les interesa el matrimonio. No les interesas tú como esposa, como esposo. No les interesan ustedes como familia. A los fariseos, enemigos de Jesús, lo que les interesa por medio de esta pregunta es que Jesús se equivoque, que diga algo de lo cual se pueda perjudicar a la familia y de paso perjudicarlo a él mismo. Entonces, ¿qué hace Jesús frente a esta pregunta sobre la indisolubilidad del matrimonio? Es que Jesús se enfrenta con los fariseos, lo encara y le hace caer en la cuenta de la maldad que hay en su pregunta. Y lo hace de una manera elegante, diría Jesús, porque les recuerda que lo que ellos le plantean en el origen no era así. Porque Jesús recuerda la dignidad de la pareja y que dentro de la pareja hombre y mujer tienen iguales derechos. Y de esta manera entonces Jesús sale en el buen sentido de la palabra del paso de la pregunta que los fariseos, como enemigos de la familia, como enemigos nuestros, como enemigo tuyo, como enemigo de Jesús, le habían hecho sobre este tema. En segundo lugar, Jesús habla también con los discípulos sobre el mismo tema, porque los discípulos están escuchando. Y cuando ellos plantean también este tema, Jesús se da cuenta que a los discípulos les cuesta entender el plan de Dios. Y les cuesta asimilar el plan de Dios. Les cuesta vivir el Evangelio. Les cuesta vivir la doctrina de la iglesia sobre las distintas temáticas que en primer lugar tienen que ver con el seguimiento de Jesús. Y porque seguimos a Jesús, nosotros podemos y estamos invitados a cumplir la doctrina que se desprende del seguimiento de Jesús y que se desprende del proyecto del reinado de Dios en medio de nosotros. Como Jesús se da cuenta que a los discípulos, sus amigos, es decir, tú, nosotros y yo, nos cuesta entender lo que Él transmite, nos cuesta vivir el Evangelio, nos cuesta vivir la doctrina, Jesús apela a algo más profundo. Más allá de la doctrina, te dice: oye, y yo cuento contigo, tú te quedas conmigo. Hay un texto muy bonito en este sentido en Juan 6, versículo 60, en que Jesús se da cuenta que quienes lo están escuchando, por el mensaje que Él transmite, por el modo como Él lo vive, por la invitación que Él hace, hay muchos que se alejan. Y Jesús se vuelve a los discípulos como se vuelve ahora a ti, y le dice a Pedro y a los discípulos como te dice a ti: ¿y ustedes también se van a ir? ¿Ustedes también me van a dejar? Pedro toma la palabra y dice: Señor, no entendemos nada, no comprendemos nada, pero ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Hoy día también con Pedro nosotros le decimos al Señor, en medio de la crisis, en medio de la pandemia, en medio de todas las dificultades que tenemos: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Que así sea. Amén. Adiós.